Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy retomamos nuestro programa con un programa especial. Nos visita el doctor Manuel Inostroza Fernández, él es amigo del programa, él es un prestigioso internista del Hospital Rebagliati, jefe del Servicio 4, es profesor universitario, de diferentes clases, ¿eh? Él dicta farmacología, dicta semiología, medicina interna, a alumnos de pregrado, alumnos de posgrado, es tutor de residentes, de internos, es un maestro de la medicina interna, del cual me enorgullezco en ser su amigo, su colega y ahora mi invitado a mi programa. Manuel, muchísimas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. A ti, Carlitos, como siempre, siempre dispuesto a tu llamado y siempre muy gentil y un placer siempre conversar contigo. El día de hoy vamos a conversar sobre las infecciones urinarias en el adulto mayor. Vamos a ver que son un tema bastante frecuente, bastante recurrente y muy importante. Y el doctor Inostroza tiene experiencia tanto en la parte de investigación como en la parte de manejo clínico. El doctor ve enfermos. O sea, yo siempre he dicho que hay colegas que ven desde el escritorio, del cuaderno, de la fotografía, pero en el caso de Manuel, él los ve porque los atiende, tanto en hospitalización como en el consultorio e inclusive en sus casas. Manuel, para definir, ¿qué es la infección urinaria? La infección urinaria es la presencia en la vía urinaria de, digamos, de agentes externos en mayor cuantía de lo normal. Sobre todo cuando en lo que es el tracto urinario, Carlitos, mayormente el agente a notificar o el agente a ser identificado son las bacterias. Entonces, hay que tener en cuenta que normalmente en la orina hay bacterias. Normalmente en la orina hay bacterias, solo que su cuantía es reducida o mínima. Cuando esta cuantía aumenta en población mayor, ya da síntomas y ya no se considera comensal, que es uno que convive, sino se considera un patógeno. Ahora, entonces las infecciones urinarias por lo general son bacterianas, como te venía diciendo. Pero hoy estamos viendo, con el abuso de los antibióticos, estamos viendo bastantes infecciones urinarias por hongos, cosa que no era común antes. Estamos viendo bastantes infecciones urinarias por hongos, cosa que, como te digo, no se veía antes. Infecciones urinarias por protozoos o por otro tipo de gérmenes ya va en el grupo de las cosas muy, muy raras, ya, muy, muy raras. Muy Ahora, raras. cuando hay una infección urinaria, ¿qué parte del aparato urinario se compromete? Porque podemos decir el riñón, la vejiga, ¿qué parte se compromete en la infección urinaria? Históricamente, tú bien sabes que las infecciones urinarias se dividían en dos grupos, las bajas y las altas. Las bajas usualmente comprometían las zonas más distales del aparato urinario, que eran la vejiga y la uretra. En cambio, las altas comprometían las zonas más altas, que eran los uréteres y los riñones, ¿correcto? Entonces, esa era la clasificación que a nosotros nos enseñaron en la universidad, altas y bajas. En frecuencia, lejos, las bajas son las más frecuentes. Las altas son menos frecuentes, pero cuidado, las altas son las más peligrosas. Son las que pueden son las infecciones que pueden salirse de la vía urinaria y comprometer todo un estado general o comprometer ya la salud de un paciente. Hoy, esa clasificación ha venido a ser hasta cierto punto suplementada o cambiada en los años 80 apareció el término de complicada y no complicada. Entonces, complicada significa cuando una infección urinaria aparece en una persona con una susceptibilidad a rápidamente comprometerse. Y no complicada es una infección urinaria que no tiene mayor problema, ¿no? Que puede rápidamente ser solucionada. Pero ahora yo escucho mucha gente que habla de cistitis. Dice, ¿qué es la cistitis? ¿Es una infección urinaria o no? Son términos en función de su localización. Por ejemplo, cuando es la uretra, uretritis. Cuando es la vejiga, cistitis. Cuando son los uréteres, usualmente no se usa términos para los uréteres, pero sí cuando toma el riñón, tú sabes que el riñón tiene tres partes, corteza, médula y pelvis. Mayormente cuando se toma el riñón se llama pielonefritis. Pielonefritis. Ok, ¿No? entonces, Son términos en función del órgano comprometido. ¿y Ahora, es cuál es? importante conocer que las infecciones urinarias son ascendentes, ¿no? Van ascendiendo.
O sea, usualmente colonizan la uretra, después colonizan la vejiga, después colonizan las uréteres y finalmente los riñones. ¿Y cuáles son los síntomas o las molestias? ¿Cuándo pensar en una infección urinaria? ¿Cuándo podemos decir, este Claro. paciente tiene una infección urinaria? Los síntomas mayormente son de características inflamatorias, Carlos. La infección es cuando tú encuentras el germen, pero los síntomas son mayormente de inflamación. Y los síntomas de inflamación baja, o sea, que comprometen uretra y vejiga, son el ardor al orinar, o sea, la sensación de ardor al inicio de la micción, que se llama una disuria inicial, disuria, ardor al miccionar, el hecho de orinar frecuentemente en intervalos de tiempo cada vez más cortos. Por ejemplo, tú en la noche, muchas personas van una vez a orinar, o quizás no van en la noche a orinar, pero ya el hecho que vaya 2 o 3 veces a miccionar en la noche, eso ya es una frecuencia aumentada, eso se llama polaquiuria, son términos médicos, ¿no? El hecho de que tú termines de orinar y al muy poco tiempo quedes con la gana de nuevamente miccionar, como si no hubieras vaciado completamente tu vejiga, eso se llama el tenesmo, ¿no? Son términos ya muy propios como te vuelvo a repetir, de inflamación de vía urinaria baja, más que todo. Y si un paciente va al médico, porque también hay una muy mala costumbre de que cuando las personas tienen estas molestias de querer ir al baño a cada rato, tener la sensación de seguir orinando o el dolor, van a la farmacia, a la botica y el boticario de frente le manda un antibiótico. Claro. ¿Es correcto empezar antibióticos? Por norma los médicos somos los que prescribimos, pero o es necesario un análisis de orina. ¿Cuál es tu opinión? Claro. Eh, ya hay normas consensuadas a ese respecto, Carlos. Para los episodios bajos que comprometen, como decía, uretra y vejiga, no es necesario u obligatorio un urocultivo. Suficiente un examen simple de orina. El examen simple de orina te va a caracterizar el grado de inflamación de esos órganos. Y con la calidad de las tiras reactivas que sirven para analizar completamente la orina, te dan indicios o sugestiones o sugerencias de que pueda ya existir una bacteria, ¿no? Y eso es el aporte que da, por ejemplo, la esteriasa leucocitaria en la tira reactiva y la presencia de nitritos, ¿no? Entonces, muchas personas tienen una irritabilidad vesical, ¿no? Por los síntomas que hemos estado recordando hace unos minutos, y ya lo asume como infección. Y muchas veces las inflamaciones pueden no ser infecciones o pueden no tener causa infecciosa. Y al no tener causa infecciosa, como dice, estás administrando antibiótico de manera innecesaria, ¿no? Y creando condiciones para un futuro tener resistencia, ¿no? Que es el gran problema ahora en las infecciones urinarias que estamos viendo en el hospital, ¿no? Que la resistencia está en aumento, ¿no? A los antibióticos que antiguamente hacían fácil efecto o fácil, y vale palabra, fácil erradicación, ¿no? Entonces, yendo a la práctica, si estas tiras reactivas son útiles, en otras palabras, porque Claro. Todos la hacen, todos hacen, el examen de orina, tú dejas tu muestra de orina y es sometido a 2 procesos. El proceso inmediato es ponerle una tira reactiva, que es una tira que te mide condiciones cualitativas de la orina. Ven si hay azúcar o no hay azúcar, y cuánto de azúcar hay. Ven si hay proteínas o no hay proteínas, y ven cuánto de proteína hay. Ven si hay cuerpos cetónicos, tú sabes que son las grasas en orina, ver si hay o no hay, y qué cantidad hay. Y sobre todo para nosotros nos interesa ver si hay esos marcadores de inflamación y de bacteria posible. Inflamación estereasa leucocitaria y de bacteria posible, que es la conversión del nitrato a nitrito. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es esa orina la dejas reposar o la pones en centrífuga y caen las células. Y esas células que caen, que son componentes habituales de la orina, son examinadas. Eso es lo que ¿te acuerdas que a nosotros nos enseñaron? Se llamaba el sedimento urinario, ¿sí o no? El claro, sedimento. Ya en el sedimento urinario tú ya ves las células. ¿Qué ves? Las células epiteliales, ves los leucocitos y ves la presencia de hematíes. Y además, si el ojo tiene pericia, ¿no? En el sedimento, porque el ojo ya es una evaluación ya no de tira, sino microscópica, ves si hay la presencia de cilindros, cristales,
o algún cuerpo, o alguna cosa extraña, ¿no? Y ya cuando hablamos de cilindro, creo que ya hablamos de riñón, ¿no? Claro, porque el cilindro es como un sándwich, ¿te acuerdas? El sándwich mixto que a ti tanto te gusta y a mí también. Era una capa epitelial, un componente medio y otra capa epitelial. Cuando es la capa epitelial y sangre, y la otra capa epitelial es el famoso cilindro hemático, ¿te acuerdas? Los Cuando cilindros es capa hemáticos, epitelial, cilindros grasa, serios. ahí está capa epitelial, grasa y capa epitelial, cilindro serio. Capa epitelial, capa epitelial, pus o polimorfo nucleares y capa epitelial, ya te vas dando los nidos infecciosos o la pus, te das cuenta, ¿no? Pero En ya ese es una, mucho de ojo, ¿ah? De la calidad claro, eso de la ya evaluación. es más pericia del tecnólogo médico, del Así médico es. patólogo, que obviamente han estudiado y se han entrenado, pero lo de las tiras me ha gustado. O sea, porque así como hay tiras para la glucosa y uno se hace un pinchazo y se mide su glucosa en un aparato que se llama glucómetro, estas tiras pueden ser prácticas, vienen en unos tubitos y en las casas de reposo, mientras que llaman al PADOMI o llaman al laboratorista, se pasan 2, 3 días importantes y se puede ganar tiempo con un examen de Así orina. es. Así es. Claro, E inclusive creo que viene con sus colores y comparativos, ¿no? El anaranjado más fuerte, anaranjado más cargado, entonces exacto. eso puede ayudar. Yo Yo, en mira, una... perdona, Carlos, cuando yo Sí, roté sí, en mi rotación de residente allá en Rebagliati de laboratorio, yo fui a la parte después de procesamiento de orina. Y el tecnólogo no tenía vergüenza, agarraba la orina, ponía la tirita y miraba su frasco a ver qué color era el que marcaba, ¿no? Porque no, a veces para calificar la intensidad del color. Ahora, pero eso también permíteme un aporte. sí, por favor. Esa es una parte muy importante, lo que tú aportas es una parte muy interesante, ¿no? De que obviamente una persona entrenada y con buena visión y con un campo propicio puede leer una tira, pero tan importante como tener la tira o la lectura de la tira, ¿sabes qué es también importante, Carlos? La toma de la muestra. La toma de la muestra es muy importante. A ver, háblanos sobre la toma de la muestra. ¿Por qué? Porque primero que tiene que ser la primera orina en la mañana, de preferencia. Segundo, de que para juntar la muestra, más en la mujer que en el varón, pero en ambos, tiene que haber una higiene previa, una higiene perineal, que es la área anatómica que engloba, Bueno, ¿no? higiene de las partes íntimas también Entonces, les tiene que decimos, haber ¿no? Para una higiene. Entonces, tiene que haber por lo menos, por ejemplo, cuando son jóvenes, haber por lo menos evitado actividad sexual por lo menos mínimo 2 a 3 días, porque hay contaminantes a veces, cosas, como dice, sorpresas que da la vida, como dice la canción. Entonces, eh, una buena higiene, la primera orina en la mañana, una buena toma de muestra, te va a corresponder con qué? Con una buena lectura de esa orina. Y la buena lectura te va a ti permitir, tú que eres un geriatra excelso, permitir una buena conclusión, ¿no? De la orina que estás analizando, ¿no? Ahora también se habla en la buena toma de muestra el segundo chorro o el chorro intermedio. Claro, o sea, siempre la idea es, se ha preconizado que la primera parte de la orina siempre tiende a tener como por parte anatómica, por trayecto anatómico, algo contaminante, ¿no? Obviamente que escapa a la higiene que uno hace. Entonces, por eso que la primera parte se debe más o menos perder. Pero la parte media, el chorro medio, es la esencia, pues. Es la esencia, es la mejor muestra, mejor dicho, para analizar la posible presencia de una orina patológica, que es el verdadero término, ¿no? Y en pocas palabras es ver si está inflamado o no está inflamada, ¿no? Ahora, si un paciente tiene cistitis, pero no está comprometido, solamente tiene la molestia urinaria de ir a cada rato al baño, le hacemos un examen, le sale positivo, podemos medicarlo, no es necesario esperar el cultivo. Claro, eso sí está en infecciones urinarias no complicadas, no es necesario tener un urocultivo. No es necesario. ¿Cuándo es importante pedir cultivo? ¿En qué Por situaciones? ejemplo, imagínate una persona que usa sonda permanente, sonda urinaria permanente. Entonces ellos ya tienen, por el mismo hecho de tener el cuerpo extraño, tú sabes que se va creando la película, famoso biofilm.
Entonces los biofilms secuestran bacterias. Y se pega ahí a veces. Entonces ahí sí es mejor tener la certeza que es la presencia del urocultivo, ¿no? ¿Para qué? Porque te confirma la presencia de bacterias y a la par te da la característica de la bacteria hoy también tan importante y te mide la sensibilidad y el antibiograma, ¿no? Que te va a servir para el tratamiento, ¿no? Ahora, tú que tienes experiencia en enfermos de todas las edades, porque tú ves adultos mayores y también ves gente joven, bueno, niños no, porque no eres pediatra, pero ves desde adultos hasta adultos mayores. ¿El cuadro clínico es el mismo en el adulto mayor que en el joven o hay algunas diferencias? No, tú sabes, el mundo, por eso existe la geriatría, tú sabes que siempre te lo he dicho en estas reuniones académicas y de manera presencial, por la amistad que nos tenemos, que la geriatría no es una competencia en la medicina interna, sino No, no lo es, por supuesto que no. partimos de un mismo tronco. Entonces tú sabes que la geriatría aporta. Muchos pacientes son asintomáticos. Muchos pacientes son, quizás por su misma condición mayor o por su comorbilidad que pueda tener, no son tan sintomáticos como un joven. Una mujer con cistitis al día siguiente está gritando de dolor, está incómoda, está fastidiada. Una abuelita con cistitis como sin nada a veces. Y tú lo sabes mejor que yo. Entonces, ahí cabe ver el paciente ya individualizarlo en el contexto, ¿no? ¿Qué condiciones tiene para que esta infección urinaria sea una urinaria como cualquier episodio que uno puede tener? Se hablaba antes de que una persona normalmente podía tener hasta 1 a 2 infecciones urinarias al año, sobre todo población femenina, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y hasta qué punto esa sintomatología o ese examen de orina patológico tiene una implicancia clínica, ¿no? Para el paciente. Por eso que hay que evaluar, hay que individualizar a veces los casos, ¿no? Para tomar la decisión de qué antibiótico, primero usar antibiótico y qué antibiótico usar. ¿Y por qué es tan común las infecciones urinarias en el adulto mayor? ¿Qué hace de que sean tan frecuentes? Porque eso lo vemos siempre, ¿no? Si nosotros Ahora, vamos a emergencia, el 80% de enfermos con infección urinaria son adultos mayores. tú has dicho un aforismo que marcan todos los libros. La primera frase del capítulo Infección y Tercera Edad, tú lo sabes, dice una frase que la acabas de decir, como buen geriatra que eres, ¿no? Que la infección más común en la tercera edad es la infección urinaria. Ahora, primero diferenciemos hombre y mujer. La anatomía no es igual, tú sabes. Claro. La mujer tiene la diferencia de que su longitud uretral es menor. El varón tiene una longitud uretral mayor. Esa pequeña diferencia anatómica al varón hasta cierto punto lo protege de las infecciones. Al la bacteria tener un mayor trayecto para ascender. Al ser la mujer más corta, el trayecto por lo cual la bacteria asciende es más corto y por ende la mujer se hace más susceptible de tener infecciones, ¿correcto? Entonces, ahora hay factores en la edad, ¿no? ¿Qué mujer que cambia en el hombre? Importante para la frecuencia intentada de infecciones urinarias con la edad es la baja hormonal estrogénica. Los estrógenos en la mujer lubrica la vagina, le da un cambio, le hace un ecosistema a la zona perineal que en pocas palabras le protege o le impide una colonización bacteriana frecuente, ya que tú sabes que el meato urinario está cercano del meato vaginal y un poquito más distante el orificio anal. Entonces, la protección hormonal le da, pero cuando la mujer la pierde producto de la etapa menopáusica, entonces la mujer se hace mucho más susceptible. Eso por un lado. Y en el varón, el factor desencadenante es el crecimiento prostático, pues tú sabes. El crecimiento prostático no solamente hacia afuera, sino por dentro, estrecha la uretra. Y al estrechar la uretra, impide el vaciamiento completo después de una micción. Y eso es lo que condiciona ¿cómo se llama? Que el varón tenga una frecuencia incrementada de infecciones urinarias con la edad, ¿no? Entonces, vamos viendo que los cambios propios de la edad en mujeres como en varones van condicionando que la frecuencia en ambos se incremente, ¿no? Se incremente, ¿no? Mira, antes de la menopausia y antes de la próstata, tú sabes que los varones empiezan a cobrar los peajes a los 50 años. Antes de eso, las infecciones urinarias en las mujeres de 10 son 7
es una goleada, 8-1, 7-2, O sea que varón. Pero las ya cuando se llega a infecciones... una determinada, Carlos, a los 70 años ya casi la relación se empareja, ya no hay distinción de sexo. Sí, quizás un poquito más la mujer, pero ya no es esa gran diferencial de cuando antes de la edad mayor, ¿no? Ya, o sea que al inicio es mucho más frecuente en mujeres y después, conforme Claro. los hombres les va creciendo la En un próstata hombre de 40 años, 30 años que tenga infección urinaria es rarísima, es y rarísima. sí. Bueno, yo personas jóvenes veo muy poco, pero sí, debe ser raro. Ahora, hay un concepto que yo quisiera que nos aclares y nos expliques, porque a veces los pacientes no entienden, se asustan. El concepto de bacteriuria asintomática. Porque a Ah, veces viene, doctor, tengo mi examen de orina y me ha salido que tengo infección. Pero yo le digo, ¿tienes alguna molestia? No, yo me siento bien, estoy bien. Explícanos, por favor, Manuel, para que la eso gente es nos claro. entienda, ¿qué es Eso la sí, claro. bacteriuria asintomática? La bacteriuria asintomática es uno de los grandes aportes de la geriatría, pienso yo, al mundo actual del campo clínico en la tercera edad. Primer concepto que te lo dije hace unos minutos, Carlitos. Normalmente en la orina de los seres humanos puede haber bacterias, pero la cantidad de bacterias es tan mínima que está controlada o está regulada por nuestras defensas protectoras. Cuando esta cantidad de bacterias sobrepasa o aumenta su número y sobrepasa la capacidad de nuestras defensas, entonces en eso, o sea, cuando la cantidad de colonias a las 1000, tú sabes, 5 ceros, cuando sobrepasa las 10 a las 5 colonias, a eso se le llama bacteriuria. Entonces, si yo mando mi orina y solamente han crecido 100 bacterias, lo más probable es que el patólogo te ponga dos cosas, o te ponga 100 bacterias, observar, o te ponga urocultivo negativo. ¿Por qué te pone negativo si hay 100 bacterias? Porque no ha sobrepasado ese nivel de peligrosidad, que ya hemos dicho que es 100.000 o 10 a la 5, matemáticamente hablando. Pero si en tu orina tú mandas, si te sale más de 100.000, te sale, por ejemplo, 500.000, 800.000, 1.000.000, ahí te pone de frente unidades formadoras de colonias más de 10 a la 5. Y eso es un urocultivo positivo y en nuestro lenguaje médico una bacteriuria. Ahora, la bacteriuria tiene dos caras. ¿Tengo síntomas o no tengo síntomas? ¿Qué es tener síntomas? Los ya descritos. Ardor al orinar, ir al baño cada rato, quedarme con las ganas de urinar. Pero los síntomas peligrosos, Carlos, son cuando uno ya tiene fiebre, uno ya tiene dolor lumbar, tiene dolor en espalda, tiene ya compromiso general, le duele la cabeza, te quema la planta de los pies, te arde las plantas de los pies, ya en la tercera edad te quita el apetito, te quita el estado de alerta, te deprime, te quita actividad, que ustedes tanto valoran, la valoración cognitiva. Entonces tú dices, hey, este no era mi paciente, este no era mi familiar, este no era mi abuelito, ya está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Y encuentras un urocultivo positivo, entendiendo por positivo más de 10 a las 5 colonias, o entendiéndola como bacteriuria, entonces tú dices, esto es sintomático. Pero la geriatría, ¿qué nos enseñó? Que había muchos pacientes geriátricos que tú les hacías de rutina exámenes de orina y encontrabas urocultivos positivos. Y los pacientes no tenían nada. Los pacientes estaban sin mayor síntoma. Entonces, los aportes de los estudiosos, sobre todo de Norteamérica, el profesor Kunga, fue que dijo, ¿no? Los siguió, dio antibiótico y a las 3 o 4 semanas les volvió a tomar urocultivo y los encontró negativos. Entonces, ¿cómo un urocultivo que era positivo se volvió negativo si no recibió medicinas? Veas que estos pacientes asintomáticos pueden hacer conversión, o sea, cambio, sin tratamiento antibiótico, solo con sus defensas nomás. Miren qué Interesante el importante, aporte ¿eh? geriátrico. No abusemos de los antibióticos porque al final lo que Claro, ese es estamos el mensaje. creando es una resistencia cuando venga la infección de verdad. Una cosa es contaminación, que encontremos leucocitos en orina, pero si el enfermo no tiene cuadro clínico, no hay que estar quemando y gastando los antibióticos. Aparte que son caros, podemos crear resistencia. Acá uno de nuestros oyentes, Mile FC, nos dice,
Nos pregunta, ¿las personas mayores que usan pañales son más propensas a infecciones urinarias? No, los pañales no, más bien el pañal es una buena alternativa para evitar el sondaje innecesario. Hasta ahora tú también, mira, tú que eres un geriatra que trabaja en campo clínico, tú sabes que hay pañales que te exigen la colocación de sondas, ¿sí o no? Eh, ¿Y qué adusan para el uso del sondaje? El gastar mucho pañal o el consumir muchos pañales, o que el hospital, nosotros, Seguridad Social, no te ofrece los pañales necesarios para el paciente, y la orina macera la piel, y etc, etc, etc. No, no, el pañal no es un factor de riesgo para infección urinaria, cuidado. Más bien más es el, evita más el, es el factor hormonal, ¿no? Porque es preferible que use el paciente su pañal a que le metan una sonda, ¿no? Obviamente la sonda es un claro, cuerpo extraño. no hay duda, Aquí no hay duda. Cuando menos onda use, mejor todavía. Rosa Inés Béjar nos hace una Ah, pregunta. Dice, nuestra amiga, un saludo para Inesita. Inés dice, ¿qué nos puede comentar sobre la pertinencia o no de mantener un grado de acidez en la orina? Dice, si es bueno Ah, acidificar la orina. Y después nos hace otra pregunta, ¿las mujeres adultas mayores son más proclives a infecciones urinarias? ¿Y qué opinas del tratamiento preventivo con estrógenos? Pero primero vamos a responder la primera, sobre la acidez. ¿Qué tan claro, pertinente es mantener ácida la orina? y hemos mencionado pues, que la orina humana tiene factores protectores naturales. O sea, hay mecanismos que nos hacen protegernos, y uno de esos es la acidez. La orina normal humana es levemente ácida, no es neutra. El pH normal o pH o potencial de hidrógeno de la orina humana es 6.5 a 6.0, no es Ácido, pero 7.4. si es Es menos de 7 levemente es ácido. ácida. Claro. Claro. Entonces, muchas veces por alimentos, por fármacos, etc., la orina pierde su acidez y se vuelve neutra, y peor, se puede algunas veces volver alcalina. Entonces pierde una barrera defensiva. Entonces, en la tira que tanto hemos hablado ahora en la primera parte de la entrevista, uno de los parámetros es valorar el pH, ¿no? En qué grado está la orina. Entonces, lo que se debe buscar cuando se ha perdido la acidez es restaurarla. Ahora, ¿cómo se restaura? Ese ha sido el gran dilema. ¿Por qué? Porque la prevención norteamericana nos ha siempre machacado que los cranberry, o la traducción, los arándanos, ¿no? Es el gran aporte para revertir esa falta de acidez. Y nosotros siempre hemos creído, contigo siempre te lo hemos comentado, que nosotros creemos que el camu camu peruano, ese fruto de acá de la De zona la de la selva, selva, una, que es un una, producto, un una gran bolita roja aportante, bien. exacto, un gran aportante de potasio también, es un buen restaurador de acidez. Camu camu, cranberry, yo pienso que son buenas alternativas para restaurar la acidez natural de la orina, ¿no? Y una Ahora, limonada, la y una importancia de... limonada Mi de casa opinión por su... personal es que el grado de aporte para el riñón no es muy importante. No es bueno, No es ok. muy importante. No, la Entonces, literatura no lo menciona, por lo pronto. como preventivo se recomienda el cranberry, pero acá en el Perú más que cranberry venden el blueberry, que es el arándano que has mencionado, que es azul, Claro, una bolita, porque el claro, cranberry no hay claro. mucho, el Una uva cranberry es chiquita, el una uva rosado, chiquita. pero en el Perú se vende el blueberry o el Sí, arándano, que es el azul. sí. Ahora se está exportando de acá del Perú a otros sitios. Sí, tengo entendido que en Huaral se está sembrando y cosechando muchísimo Huaraz, arándano. Huaraz, Ica, sí, sí. Sí, Entonces, pero, claro. se podría Eso es, acidificar la orina con camu camu, con arándanos, con blueberry. claro. Y, Ahora, y, y algunos esas recomiendan, pastillas de arándanos, ¿vale la pena? Las pastillas de cranberry. y con eso tengo una experiencia. Tuve una señora que su hija vivía en Estados Unidos y le mandaba el producto, ya no el cranberry líquido clásico de Ocean que venden en las tiendas, sino le mandaba unas cápsulas. Claro, hay en pastillas también, pues. Claro. Y ¿para qué? Te lo digo, ¿ah? Yo le decía a la paciente, señora, si usted lo tiene, tómelo. Y ella tenía infecciones urinarias recurrentes, o sea, muy repetidas.
y cuando empezó a tomar su intervalo de infección urinaria disminuyó notariamente. O sea, yo tengo una experiencia positiva con un paciente que tomaba eso, y no falto a la verdad con lo que te estoy diciendo, Pero ahí en el pero mismo, también, en la botella, no te escucho, Carlitos, no te escucho, Carlitos, creo que se ha ido la señal. ¿Qué pasó? No te escucho, Carlitos, se ha congelado tu señal. Carlitos, no te escucho. Carlitos, no te escucho. ¿Qué pasó? Internet de Carlos, mío. De Carlos ha sido. Ah, ya. No, bueno. Entonces, la doctora Inés nos preguntaba la importancia del aporte de los estrógenos exógenos, claro, pero no cualquier estrógeno, ¿no? Bien es sabido que el estrógeno que más utilizan las mujeres de anticoncepción se llama estradiol, ¿no? Lo que se usa acá, lo que se usa acá para proteger a la mujer es el estriol, es el estriol. El estriol que puede venir en tableta vaginal o en crema de aplicación endovaginal, en el conducto vaginal, ¿no? El estriol vaginal es un buen medio de protección, ¿ah? Muy buen método de protección porque restaura, evita la resequedad vaginal y restaura la anatomía normal de esa zona anatómica y evita la rápida colonización bacteriana de esa zona. El estriol vaginal es un muy buen aporte justamente para mujeres en edad mayor que tienen recurrencia de infecciones urinarias. Eso sí se usa con bastante frecuencia, ¿no? Hay un grupo de población, por ejemplo, muy susceptible de tener infecciones urinarias asociadas a deprivia hormonal, y esa es la población diabética, mujeres diabéticas. En ellas yo recomiendo mucho cuando ya están, por ejemplo, ya por la frecuencia de más de una infección urinaria sintomática mensual o 2 cuadros sintomáticos mensual, no obligatoriamente usar hormona endovaginal, sea tableta vaginal o sea crema vaginal, de manera constitucionaria, o sea, diaria. Y de verdad se esparcen bastante los periodos de complicación urinaria, se esparcen bastante. Entonces, en prevención, en prevención, como le digo, evitar el sondaje innecesario, la higiene adecuada, eh, como no tratar de siempre, como un chequeo, toda persona tiene que tener su chequeo, un adulto mayor cada 6 meses o cada año, debe estar el examen de orina, es obligatorio entre parte de chequeo para ver la parte cualitativa que es la tira, para ver la parte sedimentaria que es parte de la condensación, o digo, ¿no? Eso es importante, y como le digo, ¿no? Y siempre, como le digo, tomar bastante líquido. Si hay algo que no, o sea, si hay algo que restaura la fisiología normal de todo lo que es la vía urinaria, es el agua, la hidratación. No debe faltarle hidratación. Toda persona debe tomar su agüita. Eso le va a permitir llenar vejiga y también evacuar vía la micción, ¿no? ¿Ya llegó Carlitos o todavía? Entonces, eso es una parte. ¿Cuáles son las novedades en infecciones urinarias, por ejemplo, no? Es la aparición de los gérmenes BLE. La aparición del BLE, B grande LEE, significa beta-lactamasa de espectro extendido, es algo que ha aparecido en estos últimos años y a nosotros los médicos nos ha traído un poquito de preocupación. ¿Por qué? Porque estos son gérmenes que no se combaten, no, o sea, no gérmenes que tienen ya resistencia declarada a antibióticos de uso muy común en nuestro medio, como las quinolonas, ciprofloxacina, como las cefalosporinas, como la ceftriaxona, la cefuroxima, la cefalotina. Entonces ya estos son gérmenes ya, digamos, predestinados a hacer resistencia a antibióticos comunes. Y tenemos que usar antibióticos de reserva, obviamente de mayor costo, y también a veces hay que ponerlos endovenosamente, o sea, de administración parenteral. Entonces, la presencia de los BLE
ha cambiado el sistema, ¿no? Antes ble era, encontrar un ble era encontrarlo solo en pacientes hospitalizados. Hoy no, estamos viendo pacientes ambulatorios con ble. Y eso no es llamativo, pues eso demuestra de que la flora está cambiando. Qué bueno, Carlitos, que has vuelto como Douglas MacArthur. Sí, no sé qué problema técnico falló en mi oficina, he tenido que venirme a otra oficina. Justo te iba a preguntar, Manuel, sobre esta palabra que nos da miedo a todos los médicos, a los internistas, a los geriatras, a los clínicos, cuando nos llega un cultivo y sale la palabra fenotipo BLE, B-L-E-L-E-E, BLE, y nos asusta porque ya sabemos de que vamos a tener que, se trata de una bacteria más agresiva, pero explícanos a todos qué es una infección urinaria BLE positivo. ¿Cómo es la vida, no? Mira, tú sabes esto que se descubre la penicilina, se descubre la penicilina, pero al poco tiempo la penicilina empezó a perder su efecto. Entonces el mundo científico decía, ¿por qué pierde su efecto? Y justamente apareció la palabra resistencia. Entonces, en ese entonces, en los años 50, apareció las penicililasas. Entonces eran proteínas de la propia bacteria que neutralizaban al antibiótico. Mira, han pasado de 50 hasta los 80, ¿cuántos años han pasado? 30 años, y han aparecido ahora otro mecanismo en las bacterias para sobrevivir el efecto mortal, pues, porque tú sabes que el antibiótico mata a la bacteria cuando es bactericida. Entonces, esto apareció en Europa y apareció específicamente para la ciprofloxacina y la ceftriaxona en los países nórdicos y de Austria y Alemania apareció. Entonces, tú ves un ble y tú dices, uy, antes te decían, no, este es de hospital. Hoy no, estás viendo ble afuera en la calle. Y tú dices, pero ¿cómo? Entonces, imagínate cómo estamos, cómo la bacteria va como se dice, ampliando su distribución, ¿no? Entonces, cuando tú ves un ble, tú dices, ponte de un arsenal de 30 antibióticos para tratar una infección urinaria, esos 30 se reducen ¿a cuánto? Se reducen a 5, se reducen a 6 antibióticos. O sea, Claro, nos se limitan reduce el tratamiento y sobre todo tenemos que recetar a la vena y muchas veces muchas tenemos veces que se usa internar al parenteral. enfermo precisamente porque no hay quien le ponga el antibiótico a la vena. Claro. Por eso, entonces, los orales nos quedan en nuestro medio Perú con las justas reducidos a dos que posiblemente puedan servir. Hasta lleguen nuevos antibióticos que ya existen en otras latitudes que son de presentación oral, ¿no? Pero también tú, como bien lo has manifestado y es la tendencia, porque imagínate, si llega un potente oral, la gente lo va a empezar a usar y lo va, a ca- Sí, lo queman, lo lo queman. va a mal usar y esa es la palabra, en poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso que en algunas charlas de grupos decían, ojalá que no venga todavía. ¿Por qué? Porque lo más probable es que haya mal uso, ¿no? Y sobre el Pero uso la de idea estrógenos que es, preguntó Inés, claro, en las mujeres con infecciones recurrentes, muy, muy recurrentes, es muy valioso, es muy importante. ¿Ah? Se usa el estriol. No ¿en se usa el crema o en estradiol ni la pastilla? estrona, se usa el estriol vaginal. En El crema, estriol que tenemos, perdón, en crema, en óvulo. en crema y en óvulos existe. Muy bueno, diario. Dependiendo la persona. Sobre todo diabéticas, yo lo uso diario, mi paciente. Ah, miren, qué Diabéticas interesante. Entonces, y pero diario habría que y hacerle ojo, y yo lo uso por meses. algún chequeo ginecológico, algo o se indica directamente. De verdad, lo académico, lo correcto es que debería haber, si es que la posibilidad lo cabe, un examen ginecológico. Todo lo que sea prevención, Carlitos, en un país como en nuestro, donde la prevención es tan deficitaria, es bienvenida, en mi opinión. Mientras que se peque en el Perú por exceso, es mejor. Porque quien gana no es el bolsillo del prescriptor médico, ni eso, ni el No. seguro, sino gana la seguridad, en mi opinión. Muy bien, Manuel. La verdad que nos has dejado bastante instruidos, nos has orientado en este problema tan frecuente y tan común. Antes de despedirnos,
Si deseas dar unas palabras finales. No, bueno, yo agradecido a todos los que nos han visto, a todos los que han participado, les mando mi saludo a ti, Carlos, como siempre, por acordarte siempre de mí, agradecido por invitarme. Te veo bien de salud y eso me da mucha alegría. Entonces, y siempre que siga adelante tu programa de vida geriátrica, ¿no? Que es tan sintonizado por Radio Miraflores. Si desean ubicarte, alguna red ¿Sabes social, qué? algún teléfono, no sé, algún No, tú sabes Facebook, que algo. yo vivo en mi hospital de base, ya lo mencionaste, y mayormente tú sabes que también trabajo en una institución privada cerrada, así que gustoso de ello estoy en el hospital Revalete para poderles ayudar en alguna consulta. Tú sabes cómo. Y para los Muchas compañeros gracias promocionales que nos ven, un abrazo. al doctor Manuel Inostroza Fernández, médico internista del Hospital Revaleti, profesor universitario. El día de hoy nos ha visitado el señor Guillermo Lara Queas desde el Callao, Mile FC, Rosa Inés Béjar, nos ha visitado Luis Calderón, que envía un saludo especial a Manuel. Ah, Luchito, gran postero, gran amigo. La doctora María Escate también nos saluda Ah, de Mariguita Escate, una dama. Mariguita, un gran abrazo. la señora Nora Díaz, la señora Luz Cáceres, también nos están visitando la zona geriátrica. Muy bien, amigos, les agradezco a todos su participación y en especial al doctor Manuel Inostroza, que ha tenido la gentileza de visitarnos. Nos estamos Hermoso. viendo el próximo miércoles con un nuevo programa en zona geriátrica, el espacio del adulto mayor. Hasta el próximo Chao, miércoles. Carlito, buenas noches, gracias. A ti.